Buenas noches, doctora, estimados compañeros. Mi nombre es Judith Vikinga, del grupo número uno. El día de hoy, pues, les vamos a presentar el análisis de una sentencia constitucional. Para ello, pues, es importante comprender que una sentencia constitucional es una decisión emitida por un juez o un órgano competente en materia constitucional, mediante, pues, el cual se determina si existió o no una vulneración de derechos reconocidos en la Constitución. La finalidad no es solo identificar una afectación, sino que también establecer, pues, medidas de reparación cuando un derecho ha sido vulnerado. Eh, este análisis que lo vamos a presentar, pues se relaciona con la vulneración de un derecho a la motivación dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Este derecho forma parte del debido proceso y se encuentra reconocido en el artículo 76, numeral 7, literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador, donde pues establece que toda resolución emitida por los poderes públicos debe estar debidamente motivada. El caso corresponde al señor Wilson Felipe Cango Quito, quien se desempeñaba como agente de seguridad penitenciario dentro del Centro de Rehabilitación Social de Loja. En el año 2014, pues, se inició en su contra un sumario administrativo identificado el número 037 del 2014, debido a una presunta falta administrativa que podía ocasionar la destitución de su cargo. Luego de ello, pues, de desarrollarse el procedimiento correspondiente, la entonces ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, pues, emitió una resolución el 9 de junio del 2014, mediante la cual decidió sancionar al servidor, que lógicamente era la parte pública, la destitución de su puesto de trabajo. Sin embargo, el accionante pues consideró que esta decisión vulneraba sus derechos constitucionales debido a que la autoridad pues no realizó una valoración adecuada de las pruebas y no explicó tampoco de manera clara las razones jurídicas que justificaban la sanción impuesta. Por ello, pues el problema jurídico principal se centró básicamente en determinar si la resolución administrativa pues cumplía con la garantía de motivación, ya que una autoridad pública no solo debe mencionar como normas legales, sino también debe explicar la relación existente entre los derechos analizados, las pruebas presentadas y la decisión adoptada. Entonces, como podemos pues observar en el mapa, análisis de la sentencia se organiza en tres aspectos principales. Los antecedentes del hecho, donde se explica el origen del proceso administrativo, el derecho vulnerado relacionado con la garantía de motivación del debido proceso y pues la decisión del juzgador, en donde básicamente se analiza la respuesta de los jueces y las medidas de reparación establecidas frente a la vulneración constitucional. Esta explicación general del caso y los antecedentes principales, pues doy paso a mi compañero. Muy buenas noches, estimado docente. Compañeros, yo les voy a dar un poco de resumen de lo que es los antecedentes de la vulneración de la Constitución. El legítimo activo en su calidad de agente de seguridad penitenciaria del Centro de Rehabilitación Social de Loja fue noticializado el 25 de abril del 2014 con el auto de llamada a sumario administrativo. Con la fecha del 23 de abril del 2014 por una presunta casual de destitución previa de la ley orgánica. Una vez sustanciado el procedimiento disciplinario y evacuado los medios probatorios en la audiencia representativa, la entonces ministra
de la Justicia de Derechos Humanos y Cultos emitió la resolución de 9 de junio del 2014, mediante la cual impulsó la destitución del servidor. Sin embargo, de la revisión de dicha resolución se evidencia que su parte constitutiva se limita a enseñar el cumplimiento de la sociedad procesales y del debido proceso del desarrollo de un análisis de hechos investigativos ni una valoración individual o conjunta de las pruebas prácticas. La resolución carece de un ejercicio de motivación que explique de qué manera los elementos probativos acreditan la conducta atributaria al sumariado y justifica la imposición de la máxima sanción administrativa, en lugar de efectuar una razón lógica y jurídica. Gracias. Muy buenas tardes, doctora, compañeros estudiantes. Mi nombre es Marta Maldonado, representante del Grupo 1 de Derecho. A continuación del caso, pues el derecho constitucional vulnerado es un caso, en este caso, pues se vulneró el derecho al debido proceso, específicamente la obligación de motivar las decisiones establecidas, tal como los indica en el artículo 76, número 7 de la Constitución del Ecuador. Esta norma dice: toda decisión de las autoridades públicas deben explicarse claramente, en que la ley o principios legales se apoyen, porque esas reglas se aplican a los hechos del caso si la decisión es arbitraria, porque la persona no puede entender por qué se tomó esta medida. También se vincula con el artículo 11, numeral 9, que ordena al Estado respetar los derechos constitucionales y reparar cualquier daño que causen las acciones u omisiones de los funcionarios. En este caso, al no haber una explicación completa de cómo se evaluaron las pruebas ni por qué se le atribuyó la responsabilidad al servidor, se le quitó pues la posibilidad de defenderse bien contra la sanción administrativa, afectando directamente su derecho a la defensa. Doy paso a mi compañera María José Varela, que tiene la conclusión. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos, mi nombre es María José Varela, pertenezco al grupo número 1 y vamos a continuar con la decisión del juzgador. Dentro de una garantía jurisdiccional, el juzgador debe analizar si los hechos expuestos por la parte de accionante representan una vulneración directa a los derechos constitucionales, donde por ello se deben de realizar las actuaciones de la autoridad demandada, las normas constitucionales aplicables y los elementos probatorios presentados, con el objetivo de determinar si corresponde aceptar o rechazar la acción planteada. En este análisis, el juez constitucional no busca únicamente verificar la existencia de una irregularidad legal, sino establecer si dicha actuación afecta el contenido esencial de un derecho reconocido en la Constitución. En este caso de comprobarse la vulneración, se debe disponer medidas de reparación integral que permitan restablecer los derechos afectados, conforme lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Control Constitucional. También tenemos lo que es la primera instancia. En primera instancia, el juez constitucional resuelve negar la acción de protección presentada por el señor Wilson Felipe Cango Quito, considerando que la garantía jurisdiccional no era procedente y que se había demostrado la existencia de una vulneración directa de los derechos constitucionales. En primera instancia, el juez constitucional, al resolver, negó la acción de protección por el señor Wilson Felipe Cango Quito, considerando que la garantía jurisdiccional no era procedente y que no había demostrado la existencia de una vulneración directa de sus derechos constitucionales. La decisión fundamentó que en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Control Constitucional, establecía que la acción de protección no procede cuando de los hechos no se pueda desprender una violación de derechos constitucionales. En segunda instancia tenemos el recurso de apelación, donde luego de interponerse el recurso de apelación, el órgano jurisdiccional superior decidió por aceptar la acción presentada y revocar la sentencia de primera instancia, determinando en sí que existe una vulneración constitucional, donde el juzgador estableció que la
resolución administrativa de este emitida por la ministra de Justicia y Derechos Humanos y Cultos no cumplía con los parámetros constitucionales de motivación debido a que no existía una valoración adecuada de las pruebas y una explicación suficiente que justificara la destitución del servidor público. Como consecuencia, dispusieron las siguientes medidas de reparación, donde se declara la vulneración del derecho al debido proceso, especificando la garantía de motivación establecida en el artículo 76, literal 7 de la Constitución, donde también se dejó sin efecto la resolución administrativa mediante la cual se ordenó la destitución del servidor. Tercero, también se dispuso que el procedimiento administrativo sea retraído hasta el momento en que se debía emitir una nueva resolución correctamente motivada. También se estableció lo que es el pago a las remuneraciones que dejó de percibir desde la presentación de la acción de su reintegro laboral. Estas medidas responden al principio de reparación integral, reconociendo en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Control Constitucional, cuyo objetivo era restablecer la situación afectada por la vulneración de sus derechos. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy Cristian Salazar, del grupo número 1. Mis temas a exponer es análisis del grupo y las conclusiones. En análisis del grupo tenemos el contraste entre los jueces. Como grupo, respaldamos totalmente las decisiones de la segunda instancia porque realizó un examen verdaderamente profundo sobre los derechos vulnerados. Consideramos que el juez de primera instancia se equivocó al limitarse a revisar formalidades, ignorando por completo la importancia que tiene la motivación en la administración pública. El núcleo de la falta quedó en evidencia que la autoridad sancionadora vulneró la Constitución, ya que nunca explicó de manera clara cómo se relacionaban los hechos y las pruebas con la destitución impuesta. Hubo una reparación injusta. Apoyamos las medidas ordenadas al final, como anular la resolución, reincorporar el servicio y pagarle el sueldo atrasado, ya que buscaron restablecer integralmente los derechos afectados. Nuestro llamado de atención, creemos que es indispensable que los jueces realicen un análisis constitucional completo desde la primera etapa del proceso, para así evitar que las personas tengan que llegar a instancias superiores buscando verdadera justicia. Como conclusión tenemos que en este caso nos demuestra que las garantías jurisdiccionales son instrumentos esenciales en nuestro sistema, que nos brindan una vía efectiva para defenderse de las actuaciones del Estado que amenazan los derechos fundamentales. Podemos concluir que las garantías sí cumplen su finalidad de reparar los derechos y fortalecer la justicia. Sin embargo, dejamos claro que su éxito siempre dependerá de jueces que realicen análisis adecuados y de las autoridades que respeten la Constitución en cada una de sus decisiones.